Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles y agradecerle a Dios por que ustedes tomaron la decisión de venir, y también quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos escucha en poco más de 100 países alrededor del mundo en este momento. Le damos las gracias a Dios por ellos también, y pues estamos muy contentos de verlos, de juntarnos, aunque sea un par de días, y escuchar la palabra de Dios, que es la que nos va a guiar, ¿no es cierto?, para el ministerio. Entonces, esta conferencia, el desafío del ministerio, tiene un tema, como ya lo deben de saber, que se titula Peleando la buena batalla. Y esta conferencia, este tema, está basado totalmente en la segunda carta a Timoteo. Así es que yo quiero que vaya a la segunda carta de Timoteo, donde vamos a extraer 6 enseñanzas en las que va a constar esta conferencia. Segunda carta a Timoteo, y de allí nos vamos a basar para estudiar la palabra de Dios. Y el tema número 1, para los que anotan, se llama Poder, Amor y Dominio Propio. Poder, amor y dominio propio. Entonces vamos a leer, no va a ser un estudio exhaustivo de la epístola, pero allí nos vamos a basar, ¿de acuerdo? Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 1, Segunda Timoteo 1, 1. Este es el pasaje que vamos a tomar para nuestra primera conferencia. Poder, amor y dominio propio. Bien, vamos a leer. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, o sea, prisión. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando Pablo escribió en esta carta, estaba encarcelado. Él estaba esperando la muerte. Pablo sabía que su tiempo de partir estaba cercano. Dios mismo se lo reveló. Y le escribe a Timoteo para alentarlo a que no desmaye en su tarea pastoral,
Porque llegó alguna información a Pablo de que Timoteo como que estaba desfalleciendo, desanimándose en su tarea pastoral, y por eso Pablo le escribe esta segunda carta. Entonces yo espero, esta es mi oración, que estas enseñanzas nos ayuden para fortalecernos y alentarnos para continuar en nuestra tarea pastoral a la que hemos sido llamados. Entonces vámonos de entrada a los textos que acabamos de leer para ver qué Dios nos tiene. Versículo 1, 2 Timoteo 1:1. Dice así: Pablo, que escribe la epístola, y luego dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que Pablo está haciendo aquí es establecer que su ministerio fue señalado por Dios, era por voluntad de Dios. Entonces, lo que Pablo está mostrando, por otra parte, es que hay ministros y ministerios levantados por la voluntad de Dios. Pero hay otros supuestos ministros, supuestos ministerios que son levantados por los hombres. Y hay una gran diferencia. Por ejemplo, cuando cuestionaron a Jesús de que por qué hacía esas cosas con autoridad, ahí en Mateo 21:25, Jesús les preguntó acerca de Juan el Bautista y les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios, levantado por Dios o por los hombres? Aquí Jesús está a la par con el pensamiento de Pablo está a la par con el pensamiento de Jesús. Hay ministros levantados por la voluntad de Dios y hay otros que son levantados por los hombres. Entonces nosotros debemos asegurarnos que somos ministros de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si usted no está seguro que usted sirve a Dios por la voluntad de Dios, mejor póngase a vender algo, ¿sí? Póngase a hacer otra cosa, porque al menos bíblicamente a Dios no le interesa gente que esté metida en el evangelio que Él nunca escogió, ni señaló, ni llamó. Por eso cada uno debe estar muy consciente si es llamado y escogido por Dios. Si tu ministerio, fíjate bien lo que voy a decir, si tu llamamiento es por la voluntad de Dios, nada se podrá oponer a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Así. Entonces, volvamos al versículo 1. Le dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo decía algo así como: me puso Dios como apóstol. Dios. Ya ven que ahorita todo el mundo es apóstol, ahorita hasta el diablo creo ya oí por ahí que es apóstol. Dice Pablo, en otras palabras, me puso Dios como apóstol para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Para eso lo puso, para anunciar la promesa de la vida eterna. Entonces la señal inequívoca de que nuestro ministerio es de Dios es si predicamos el evangelio de la promesa de la vida en Cristo Jesús. Si tú no predicas eso, tu ministerio y tú mismo como ministro no fuiste levantado según la voluntad de Dios. Esa es la señal inequívoca. Predicar el evangelio, la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros predicamos verdaderamente el evangelio, esa es la muestra de que somos llamados conforme a la voluntad de Dios. Versículo 2. Dice el destinatario: a Timoteo. Estaba dirigida la carta. Y luego le dice algo muy tierno. Le dice: amado hijo. Esto habla de la paternidad espiritual verdadera. Habla del verdadero padre espiritual que era Pablo para Timoteo. Y luego le dice: amado hijo. Y el saludo incluye, dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas en su saludo: gracia,
Sabemos que gracia es el favor de Dios. Misericordia significa la compasión de Dios. Y la paz espiritual, en otras palabras, Pablo decía a Timoteo, la paz espiritual te va a ayudar, Timoteo, a confiar en Dios, a tomar decisiones correctas cuando estás en paz. Y esta gracia, misericordia y paz vienen de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está deseando en su corazón a su amado Hijo que Dios lo favorezca en su ministerio, ¿entienden? Que Dios se compadezca de las debilidades de Timoteo y lo ayude a superarlas para hacer mejor su tarea, y que éste a su vez crezca en su confianza en Dios. Este es el verdadero deseo de un verdadero padre espiritual. No tanto que tú tengas un santuario muy suntuoso y que tengas no sé cuánta riqueza y cuánta cosa. Eso es del mundo, eso es de terrenal. Pero el verdadero padre espiritual se preocupa porque sus hijos tengan esa gracia, ese favor, la misericordia, la paz, las cosas espirituales. Versículo 3. Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo. ¿Cuántos sirven a Dios aquí? Hay muchas maneras de servir a Dios, y Pablo dice algo aquí muy importante respecto a la manera o a la condición en la que servimos a Dios. Él dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Fíjense esa frase, limpia conciencia. En otras palabras, Pablo diciendo, nadie me puede acusar de algo de lo cual yo tenga que avergonzarme. Eso es tener limpia conciencia. Podrán decir muchas cosas, pero jamás las podrán comprobar, porque a Pablo lo acusaron de todo, lo mismo que a Jesús. Entonces nosotros debemos de buscar constantemente tener limpia nuestra conciencia en nuestro servicio a Dios. ¿Por qué o para qué? Para poder servir a Dios con libertad, libremente. Porque si hay algo que tenemos escondido por ahí, saldrá a la luz. Es mejor entonces buscar siempre, continuamente, el ministro de Dios, como todo cristiano, buscar siempre estar a cuentas con Dios, para tener limpia su conciencia. De otra manera, ¿cómo vas a poder enseñar acerca del matrimonio si maltratas a tu esposa? Entonces le das vuelta al tema, es obvio, porque no hay limpia conciencia. Entonces Pablo decía, yo sirvo al Señor desde siempre con limpia conciencia. Y Pablo, un hombre sujeto a debilidades como nosotros, y nosotros como él, bueno, podemos ver que se puede andar en limpia conciencia. ¿Sí? Si tú no tienes limpia tu conciencia, arregla las cosas, porque siempre votan por allá al paso del tiempo. ¿Sí? Entonces Pablo decía, yo sirvo a Dios con limpia conciencia, y luego le menciona en el versículo 3, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esa frase significa constantemente. Se acordaba de Timoteo, su hijo. Esto habla de que Pablo se preocupaba verdaderamente por la salud espiritual de su hijo Timoteo, ¿sí? Y esto nos enseña que nosotros como ministros debemos de buscar la salud espiritual constantemente del rebaño que Él nos confió. Y aquí es donde empezamos a entrar en el tema, porque eso de constantemente, pues al paso del tiempo siempre hay pruebas, tribulaciones, que fue las que enfrentó Timoteo, y como que empezaba a desmayar, a veces como que empezó a flaquear, y bueno, dice el versículo 4, deseando verte, había un deseo de verlo, Pablo a Timoteo, deseando verte, al acordarme, dice, de tus lágrimas. Y Pablo se refiere a aquella separación que hubo en Éfeso, cuando él tuvo que zarpar, y ahí en Hechos 20, para los que noten Hechos 20, 36 al 38, dice que Pablo se puso de rodillas y oró con todos, y todos lloraron, dice, hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron.